¿Quién es realmente el Papa León XIV? No es solo el hombre que saluda desde el balcón de San Pedro, ni un rostro en los titulares. Es Robert Francis Prevost, un hijo de inmigrantes que creció en Chicago, un misionero que durmió bajo techos de lata en Perú, un líder que rechazó el lujo para abrazar a los olvidados. Hoy, revelamos 15 verdades desconocidas sobre el Papa que está transformando la Iglesia, verdades que muestran al hombre detrás del papado, moldeado por la fe, el sacrificio y una valentía silenciosa. La número 11 te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el liderazgo espiritual. Prepárate, porque esta historia no solo cambiará cómo ves a León XIV, sino cómo entiendes el poder de la fe vivida en lo cotidiano. Comencemos. Robert Francis Prevost, nacido en 1955 en un barrio obrero de Chicago, no siempre soñó con ser sacerdote. Hijo de una madre dominicana y criolla, Mildred Martínez, y un padre de raíces francesas e italianas, creció en un hogar donde la fe era tan natural como respirar. Su madre rezaba el rosario cada noche, no como ritual, sino como un encuentro con Dios. Robert, un niño callado, ayudaba en la parroquia como monaguillo, pero su mente estaba en otro lugar, las matemáticas. A los 18 años, ingresó a la Universidad de Villanova en Pensilvania para estudiar ingeniería. Era brillante, con un futuro asegurado en la academia o la investigación. Sus profesores lo veían como un prodigio, pero algo en su corazón no estaba en paz. Empezó a asistir a misa diaria, no por obligación, sino por una inquietud que no podía nombrar. Era como si Dios me susurrara, pero yo no quería escuchar, diría años después. En su segundo año, durante un retiro en solitario en un monasterio rural, enfrentó su duda más profunda. ¿Era digno de ser sacerdote? Leyendo el Evangelio de Mateo, las palabras «Toma tu cruz y sígueme» lo golpearon. Abandonó la ingeniería y se unió a la Orden de San Agustín. Ese sí tembloroso, aprendido de la fe sencilla de su madre, fue el primer paso hacia el Vaticano. En la década de 1980, Robert fue enviado como misionero a Chulucanas, una diócesis remota en el norte de Perú. Allí, entre montañas y aldeas de adobe, se encontró con comunidades indígenas que hablaban quechua, una lengua ancestral. Al principio, sus homilías en español eran recibidas con sonrisas corteses, pero sin conexión. Los niños se escondían, los ancianos asentían sin entender. Robert se dio cuenta, la barrera no era la fe, era el idioma. Decidió aprender quechua, no desde libros, sino con los campesinos, practicando saludos torpes, memorizando oraciones. Meses después, celebró su primera misa en quechua, con un acento imperfecto pero con un corazón sincero. Una anciana, con lágrimas, le dijo: «Ahora Dios escucha en nuestra lengua». Ese momento marcó su ministerio. Aprender quechua no fue solo un acto lingüístico, fue un acto de amor, un puente hacia los marginados. Hoy, como Papa, incluye frases quechuas en sus homilías en América Latina, recordando al mundo que la fe no tiene fronteras cuando se habla desde el corazón. En Perú, Robert no solo predicó, vivió como los más pobres. Asignado a un puesto remoto en Piura, se instaló en una choza de adobe sin electricidad, sin agua corriente, con un techo que goteaba. Durante casi un año, su vida fue arroz, maíz y papas, iluminada por lámparas de aceite. Se enfermó 2 veces, una por agua contaminada, otra por un parásito, pero se negó a irse. «Si ellos viven así sin quejarse, yo no tengo excusas», dijo. Caminaba horas para visitar aldeas, celebraba misas bajo techos de lata, dormía bajo mosquiteros raídos. Pero en esa pobreza encontró alegría, cantos nocturnos, historias compartidas, hospitalidad que desafiaba la escasez. Ese año lo transformó. «Aprendí más en esa choza que en cualquier seminario», confesó. Como Papa, usa esa experiencia para recordarle al Vaticano que la Iglesia no se construye desde escritorios, sino desde las trincheras de la vida real, donde la fe se encuentra con el sufrimiento.
¿Cuál de estas verdades te sorprendió más? ¿Sabías que el Papa León XIV vivió en la pobreza extrema por elección? Comparte tu reacción en los comentarios y mantente con nosotros, porque las próximas verdades te acercarán aún más al hombre que desafía al mundo con su fe. El Papa León XIV no es un hombre de palabras vacías ni gestos grandilocuentes. Su liderazgo se forjó en el silencio, en momentos de duda, sacrificio y encuentro con los que sufren. Estas tres verdades revelan cómo Robert Francis Prevost se convirtió en un pastor que escucha antes de hablar, que ora antes de decidir y que elige siempre el camino de la humildad, incluso cuando el mundo le ofrecía poder. Esta es la historia de un hombre que aprendió que la fe no es un discurso, sino una vida entregada a los demás. Prepárate, porque estas verdades no solo muestran quién es León XIV, sino que te desafiarán a preguntarte, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar por lo que creo? En 1994, mientras Robert estudiaba Derecho Canónico en Roma, su vida dio un giro inesperado. A través de un ministerio de la Orden de San Agustín, conoció a Han, un refugiado ruandés de poco más de 30 años que había escapado del genocidio. Sentados en un café humilde, Han compartió su historia. Había visto morir a su esposa y sus hijos, había caminado semanas para salvar su vida, y aún llevaba sus nombres escritos en un pedazo de tela dentro de su Biblia gastada. Robert, acostumbrado a las aulas y los libros, quedó en silencio, incapaz de responder al peso de tanto dolor. Pero lo que lo marcó no fue solo la tragedia, sino la respuesta de Han. Cuando Robert le preguntó cómo no había perdido la fe ante tanto horror, Han miró su Biblia y dijo, «Si dejo de creer, el mal gana 2 veces». Esa frase fue como un relámpago. No era una lección de teología académica, no venía de un doctor en filosofía, venía de un hombre roto que eligió la esperanza en medio de la oscuridad. Robert guardó esas palabras en su corazón, y años después, como papa, las parafraseó en su primer discurso sobre el sufrimiento global: «Adoramos a Dios no porque el mundo sea bueno, sino para que lo sea». Ese encuentro con Han transformó su teología. Ya no veía la fe como un conjunto de respuestas, sino como una resistencia activa contra el mal, un compromiso de llevar luz donde solo hay sombras. Robert comenzó a visitar más a menudo los ministerios de refugiados, escuchando historias de dolor, pero también de resiliencia. Cada encuentro le enseñó que la fe no es un lujo para los privilegiados, sino un refugio para los que lo han perdido todo. Como papa, su enfoque en los marginados, desde los desplazados de guerra hasta los pobres urbanos, lleva el eco de Han, un hombre sin nombre en los libros de historia, pero cuya fe silenciosa cambió la forma en que un futuro papa entendía a Dios. El Vaticano no está acostumbrado a que le digan no. Pero Robert Prevost lo hizo, no una, sino 2 veces. En los años 90, su trabajo como sacerdote en Perú, donde caminaba horas para llevar la Eucaristía a aldeas remotas, lo convirtió en un candidato ideal para un cargo administrativo en Roma. La Congregación para los Obispos le ofreció un puesto en la curia, con un escritorio, un título y la promesa de una carrera eclesiástica ascendente. Robert lo rechazó sin titubear. «No puedo guiar a un pueblo con el que ya no camino», le dijo a un colega agustino. Su corazón estaba en las montañas peruanas, con las familias que lo recibían con café y gratitud, con los niños que corrían a su encuentro. Años después, llegó una segunda oferta, más tentadora, un puesto de alto rango con un apartamento lujoso dentro de los muros del Vaticano. De nuevo, dijo no. El lujo es una distracción, y la fe no se vive desde la comodidad, explicó. En lugar de mudarse a Roma, pidió quedarse en Perú como administrador apostólico, pero con una condición: viviría en una casa sencilla, compartiendo la vida de los campesinos. Esta decisión no fue bien recibida por todos. Algunos en el Vaticano lo veían como obstinado, incluso imprudente, pero para los pobres de Chulucanas era una prueba de que su pastor no los abandonaría por el brillo del poder. Cuando finalmente fue llamado a Roma por el Papa Francisco para dirigir el dicasterio para los obispos, sus feligreses en Perú no lloraron por su partida,
sino por el orgullo de saber que uno de los suyos llevaría su espíritu al corazón de la Iglesia. Como Papa, Robert sigue rechazando privilegios, viviendo en una residencia modesta y recordando a todos que el liderazgo no se mide por títulos, sino por la cercanía al pueblo de Dios. Su no al Vaticano fue un sí a los pobres, un testimonio de que la fe verdadera elige el servicio sobre el prestigio. Por más de 3 décadas, Robert mantuvo un ritual secreto que pocos conocían, incluso entre sus compañeros más cercanos. Cada Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua, renunciaba a su cama y dormía en el suelo, usando solo una manta doblada y una almohada delgada. No era un espectáculo, no buscaba atención, lo hacía en la intimidad de su cuarto, a puerta cerrada, como un acto personal de penitencia y solidaridad con los que sufren. Este gesto, inspirado por las palabras de Jesús, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, era su forma de unirse al sufrimiento de Cristo y recordar a los sin hogar. Incluso cuando fue nombrado obispo, continuó esta práctica, adaptándola a cualquier lugar donde estuviera, un monasterio en Roma, una choza en Perú, una habitación prestada en una aldea. Una vez, durante un sábado santo, un joven sacerdote lo encontró dormido sobre el suelo frío de una parroquia rural. Sorprendido, le preguntó por qué no usaba al menos un sofá. Cristo no buscó comodidad en la cruz, ¿por qué debería buscarla yo?, respondió Robert. Ese momento, compartido años después por el sacerdote, se convirtió en una anécdota que circula entre seminaristas, un recordatorio de que la santidad no está en los gestos visibles, sino en los sacrificios ocultos. Como Papa, Robert retomó este ritual en su primera Semana Santa, durmiendo en el suelo de su sencilla habitación en el Vaticano, a pesar de las comodidades a su alcance. Este acto, invisible para el mundo, revela la profundidad de su espiritualidad, una fe que no se conforma con palabras, sino que se encarna en la disciplina, la empatía y el sacrificio. Pero este ritual no era solo penitencia, era también un recordatorio personal. Robert escribía en su diario: «Dormir en el suelo me recuerda que la fe no es un privilegio, es una entrega. Me recuerda a los que no tienen opción, a los que duermen en la calle cada noche». Como Papa, ha usado esta experiencia para abogar por los sin hogar, pidiendo a las parroquias que abran refugios y a los fieles que vean en los pobres el rostro de Cristo. Su Semana Santa no es solo un tiempo litúrgico, es un manifiesto de cómo entiende el liderazgo, no desde la altura, sino desde el suelo, donde la fe se encuentra con el sufrimiento humano. ¿Te imaginabas que un papa rechazaría el Vaticano por los pobres o dormiría en el suelo por penitencia? ¿Qué te inspira de estas verdades? Escribe tu reflexión en los comentarios y quédate con nosotros, porque las próximas verdades muestran cómo León XIV llevó su fe a los lugares más oscuros del mundo. León XIV no es un papa de escritorios ni discursos vacíos. Es un hombre que ha caminado entre los escombros de la guerra, que ha defendido a los perseguidos y que ha llevado la fe a los lugares más olvidados. Estas 3 verdades muestran cómo Robert Prevost se convirtió en un faro de esperanza para los marginados, desafiando al mundo con una fe que no solo habla, sino que actúa. En 2006, en una localidad cerca de Chiclayo, Perú, una mezquita fue vandalizada tras tensiones políticas. Algunos culparon a católicos locales, y la situación amenazaba con volverse violenta. Robert, entonces administrador apostólico, no se quedó callado. Llegó solo a la mezquita, con flores y una disculpa, y se reunió con la familia musulmana que la dirigía. Oró con ellos y ayudó a recaudar fondos para las reparaciones. Cuando algunos católicos cuestionaron su gesto, respondió: «La fe sin misericordia es solo ruido». Ese acto de valentía desarmó el conflicto y ganó el respeto de la comunidad. Años después, esa familia envió una carta al Vaticano cuando fue elegido papa. Fue un padre cuando otros nos dieron la espalda. Este gesto muestra que León XIV no solo predica la unidad, la vive, incluso cuando es impopular. En los 2000, el Vaticano planeaba enviar a Robert a China para dialogar con comunidades católicas clandestinas.
Su fluidez en idiomas, su sensibilidad cultural y su experiencia con los pobres lo hacían ideal. Pero el gobierno chino vetó su nombre, temiendo que su trabajo empoderando a indígenas en Perú inspirara resistencia religiosa. Robert no se inmutó. Dios te envía donde la necesidad es mayor, dijo, y se quedó en Perú para terminar una escuela en una aldea remota. Ese rechazo solo aumentó su reputación como un líder que los poderosos temían y los pobres amaban. Como papa, su experiencia lo posiciona para futuras negociaciones con China, llevando la voz de los perseguidos al centro del diálogo. En 2007, un devastador terremoto sacudió Ica, Perú, dejando pueblos destruidos y miles de muertos. Mientras el mundo enviaba condolencias, Robert actuó. Llegó días después del sismo, no a un centro de ayuda, sino a los refugios improvisados donde las familias lloraban sus pérdidas. Se arrodilló con ellos, escuchó sus historias, oró en silencio. En un pueblo donde una familia perdió todo, les dijo, no están solos. Dios está con ustedes, y reconstruiremos juntos. Su presencia no solo consoló, sino que inspiró a las comunidades a unirse. Robert no se limitó a orar, ayudó a coordinar ayuda, desde comida hasta refugios. Su compromiso mostró que la Iglesia no es una voz distante, sino una mano que levanta a los caídos. ¿Te conmovió alguna de estas historias? ¿Qué opinas de un papa que defiende a otras religiones y reza en medio de desastres? Escribe tu reflexión en los comentarios, porque las próximas verdades te sorprenderán aún más. El papado de León XIV no se define por titulares ruidosos, sino por decisiones valientes y silenciosas que desafían al mundo. Estas tres verdades revelan cómo Robert Prevost eligió siempre el camino difícil, desde rechazar lujos hasta liderar en zonas de guerra, mostrando que la fe verdadera se vive en la acción, no en las palabras. En 2012, un filántropo católico ofreció a Robert un apartamento de lujo en Roma, un símbolo de éxito para un clérigo en ascenso. Robert lo rechazó sin dudar. Mi propósito no es la comodidad, es servir, dijo. Eligió una habitación modesta en el Vaticano, decorada solo con una cruz de madera y una foto de su madre rezando. Este rechazo no fue un gesto vacío, era un reflejo de su vida. En Perú, declinó invitaciones a galas para visitar clínicas de refugiados. Como papa, vive en una residencia sencilla, recordando a todos que el liderazgo no se mide por lujos, sino por la cercanía al pueblo. Su ejemplo desafía a una iglesia tentada por el prestigio, mostrando que la riqueza verdadera está en el servicio. En 2014, Robert Francis Prevost fue enviado a la República Centroafricana, RCA, un país destrozado por una guerra civil brutal que había dejado aldeas quemadas, miles de muertos y comunidades enteras desplazadas. Mientras muchos líderes eclesiásticos optaban por la seguridad de las oficinas vaticanas, Robert eligió el caos. No llegó como un observador distante, sino como un pastor dispuesto a arriesgarlo todo. Desde el momento en que aterrizó en Bangui, la capital devastada, se sumergió en el corazón del conflicto. Las calles estaban controladas por milicias armadas, y el miedo era una presencia constante, pero Robert no se intimidó. Su primera acción fue establecer refugios seguros para mujeres, niños y ancianos que habían perdido sus hogares. Trabajó incansablemente con organizaciones humanitarias y líderes locales para asegurar alimentos, medicinas y cobijo, pero su impacto fue más allá de la logística. Robert caminaba entre los escombros, visitando campamentos improvisados donde familias vivían en tiendas de campaña, compartiendo su dolor y ofreciendo oraciones. En una aldea arrasada por un ataque reciente, organizó un servicio multiconfesional que reunió a cristianos, musulmanes y miembros de otras creencias, un acto audaz en un país dividido por tensiones religiosas. Parado entre las ruinas, con el polvo aún en el aire, pronunció palabras que resonaron en los corazones. La fe no divide, une. Estamos aquí para sanar, no para herir. Ese servicio,
celebrado bajo un cielo gris y entre los restos de una comunidad rota, no fue solo una oración, fue un testimonio de esperanza. Los asistentes, muchos con lágrimas en los ojos, encontraron en su presencia un recordatorio de que no estaban solos. Robert no se limitó a rezar, pasó semanas en la RCA, durmiendo en refugios improvisados, compartiendo comidas frugales con los desplazados, escuchando historias de pérdida que lo marcaron profundamente. Una madre le contó cómo perdió a 2 hijos en un ataque. Robert, conmovido, le tomó las manos y le dijo: «Tu dolor es el dolor de Dios. No estás sola». Este encuentro lo llevó a escribir en su diario: «En el sufrimiento encontramos la verdad de la fe, no es un escape, sino una fuerza para reconstruir». Su liderazgo calmó tensiones entre grupos religiosos, fomentando diálogos que llevaron a acuerdos de paz locales. En una ocasión, se reunió con un líder musulmán que había perdido la fe en la reconciliación. Tras horas de conversación, el líder le dijo: «Tu presencia me hace creer que la paz es posible». Robert también enfrentó peligros directos. Una vez, su convoy fue detenido por milicianos armados, pero su calma y su disposición a dialogar evitaron un enfrentamiento. «No temía por mí, temía por los que dependían de nosotros», confesó después. Como papa, ha citado esta experiencia en discursos sobre la paz, diciendo: «La fe no es un refugio, es un puente hacia el otro». Su tiempo en la RCA no solo salvó vidas, sino que mostró al mundo que un líder espiritual no huye del peligro, sino que lo enfrenta con amor, paciencia y una fe inquebrantable. Este acto, quizás el más impactante de su vida, no solo transformó comunidades en crisis, sino que definió el corazón de su pontificado: estar donde el sufrimiento es mayor, no como un símbolo, sino como un hermano. En 2011, en una zona rural de Bolivia donde el analfabetismo era la norma, Robert vio una injusticia. Las niñas eran excluidas de la escuela, obligadas a trabajar en el campo. No lo aceptó. Trabajó con comunidades locales para construir escuelas y ofrecer becas, asegurando que las niñas tuvieran acceso a la educación. «La educación no es un privilegio, es un derecho», afirmó. En pocos años, la matrícula de niñas se disparó y muchas se graduaron, rompiendo el ciclo de la pobreza. Su trabajo no se detuvo en Bolivia. En Kenia y Filipinas, lanzó programas similares, mostrando que la fe debe empoderar a los más vulnerables. Como papa, su defensa de la educación sigue inspirando un cambio global. La Verdad 11 te prometió sorprender. ¿Lo hizo? ¿Qué piensas de un papa que arriesga su vida en zonas de guerra? Comparte en los comentarios y prepárate, porque las últimas verdades son un testimonio de fe que no olvidarás. En 2016, en Líbano, Robert organizó una cumbre histórica que reunió a líderes cristianos, musulmanes y judíos tras la guerra en Siria. En un mundo dividido por el odio, él buscó puntos en común: amor, justicia, compasión. Como mediador, no impuso, escuchó. La paz comienza cuando reconocemos la dignidad del otro, dijo. La cumbre creó lazos duraderos, con iniciativas de paz que aún persisten. Como papa, su compromiso con el diálogo interreligioso sigue, mostrando que la fe puede ser un puente, no una barrera. Su trabajo recuerda que la Iglesia no es solo para católicos, sino para un mundo que anhela unidad. Robert siempre vio el potencial de las mujeres. Como obispo, promovió su inclusión en roles de liderazgo en diócesis y parroquias. Como papa, ha impulsado su participación en el Vaticano, desde la educación hasta la toma de decisiones. La Iglesia no está completa sin la voz de las mujeres, dijo en una audiencia. Aunque la ordenación femenina sigue siendo un tema complejo, su defensa de la inclusión es un paso audaz hacia una Iglesia más equitativa. Este enfoque, inspirado por la fe de su madre, está atrayendo a jóvenes y mujeres que buscan un catolicismo vivo y relevante. El corazón de León XIV está con los marginados. Ha liderado programas de educación, salud y microfinanzas en Sudamérica, África y Asia, empoderando a comunidades pobres.
También aboga por la justicia climática, apoyando la encíclica Laudato Si y promoviendo prácticas ecológicas en la Iglesia. No podemos amar a Dios si no cuidamos su creación, dice. En foros globales, ha pedido reformas contra la desigualdad económica, dando voz a los olvidados. Su vida, desde las chozas de Perú hasta el Vaticano, es un testimonio de que la fe debe transformar el mundo, no solo consolarlo. El Papa León XIV no es solo un líder, es un testigo de que la fe, vivida con humildad y coraje, puede cambiar el mundo. Desde su infancia en Chicago hasta las zonas de guerra, desde rechazar lujos hasta unir religiones, Robert Prevost nos muestra que la santidad no está en los títulos, sino en los gestos. Su vida nos desafía. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a escuchar, a servir, a amar sin esperar aplausos? Si esta historia te conmovió, comparte este video con alguien que necesite inspiración. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estas 15 verdades te impactó más? ¿Crees que León XIV está cambiando la Iglesia? Deja un amén si su ejemplo te inspira a vivir tu fe con más valentía. Suscríbete para más historias que encienden el corazón, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más fe en acción.